Mi madre celosa no pudo aceptar que yo quedara embarazada antes que su hija favorita, así que trajo a mi ex. Lo que él reveló la hizo arrepentirse de todo. La llamo Jackie. Es algo raro en realidad, porque esperarías que la llame mamá, como hacen la mayoría de los hijos con sus madres, pero ella siempre ha sido tajante en que Lie, mi media hermana, y yo no la llamemos así. Supongo que en su mente, mamá suena a un título para alguien mayor, y ella nunca ha podido verse de esa forma. Nos ha dicho más de una vez que se siente demasiado joven para que la llamen madre, como si ese título pudiera serle una carga. Así que siempre ha sido solo Jackie, como si fuéramos vecinas o amigas, en lugar de sus hijas. Jackie estaba en la secundaria cuando quedó embarazada de mí, y el embarazo no fue algo que ella o mi padre biológico, Avery, hubieran planeado. De hecho, siempre se refiere a ello como un accidente, una palabra que ha pesado mucho sobre mí a lo largo de los años, lo sepa ella o no. Jackie y mi padre eran novios en la escuela, pero eran jóvenes, imprudentes y no pensaban en las consecuencias cuando acabaron en esa situación. Cuando mi padre se enteró de que Jackie estaba embarazada, dejó claro que no estaba interesado en ser su pareja. Aceptó pagar la manutención y estar presente solo para mí, pero hasta ahí llegaba su implicación. No iba a formar una familia con ella ni continuar con la relación. Esto destrozó a Jackie, aunque no siempre lo admite. Tenía expectativas, aunque ingenuas, de lo que podría ser su relación. Y tal vez, en parte, creía que tener un bebé haría que su relación fuera más seria. Pero mi padre no lo veía así, y la realidad la rompió. Cuando nací, las cosas entre Jackie y mi padre no mejoraron. De hecho, si acaso, empeoraron. Jackie no podía dejar de lado el resentimiento que sentía hacia él, y eso se notaba cada vez que él venía. Mi papá venía a recogerme o simplemente a pasar tiempo conmigo. Pero en lugar de mantener las cosas en paz, Jackie casi siempre buscaba pelea con él. Parecía buscar razones para discutir, incluso cuando no había nada de qué discutir. Arremetía contra él, a veces por cosas pequeñas y otras veces por asuntos más grandes, usualmente centrados en su enojo por el hecho de que él no quería estar con ella. Yo era muy joven para entender lo que realmente estaba pasando en ese momento, así que no cuestionaba nada cuando ella hablaba mal de mi papá. Jackie decía cosas como él no te ama lo suficiente como para casarse conmigo o los padres deberían cuidar de sus familias y tu papá es un inútil. De niña, no tenía la capacidad de procesar lo que realmente decía. Pero al crecer, empecé a ver las cosas de otra forma. Me di cuenta de que mi padre no era el villano que Jackie hacía parecer. De hecho, era todo lo contrario. Era constante. Me visitaba todos los fines de semana sin falta, siempre puntual y siempre con ganas de pasar tiempo conmigo. Nunca falló en pagar la manutención. Y se notaba que genuinamente disfrutaba estar conmigo. Podía sentir que se preocupaba por mí, incluso si él y Jackie no se llevaban bien. Cuanto más crecía, más entendía que mi papá hacía todo lo posible por ser un buen padre. No era perfecto, pero sin duda no era el inútil que Jackie decía. Estaba ahí para mí, y eso era lo más importante. Cuando tenía 6 años, Jackie conoció a Mac, el hombre con quien terminaría casándose y que ahora llama el amor de su vida. Fue algo surrealista verla con él, ver lo diferente que podía ser. Mac es un buen tipo, muy tranquilo, y desde el principio me aceptó como parte de su vida sin dudarlo. Siempre me ha tratado como a su propia hija, lo cual ha significado mucho para mí, especialmente considerando lo complicada que siempre ha sido mi relación con Jackie. Miken nunca fue el problema. Era estable y amable, y se esforzaba por estar para mí de formas en las que Jackie a menudo no lo hacía. No mucho después de casarse, Jackie quedó embarazada de nuevo, esta vez de mi media hermana, Lie. Cuando Lie nació, estaba encantada. La amé desde el principio, y con los años nos hemos vuelto increíblemente cercanas. Es mi mejor amiga, y haría cualquier cosa por ella. Pero por mucho que adore a Lie, no se puede negar que el trato de Jackie hacia nosotras dos siempre ha sido dolorosamente desigual. Desde el momento en que Lie nació, era obvio que era su favorita. Jackie la colmaba de amor y atención de una manera que yo nunca experimenté. La miraba iluminarse con ella, comprarle vestidos bonitos con zapatos a juego, asegurarse de que tuviera cada juguete o cosa que deseara. Lie era y sigue siendo la niña de sus ojos. Mientras tanto, yo me sentía como una idea secundaria. Jackie era distante, casi fría conmigo. Casi nunca pasaba tiempo conmigo. Y cuando lo hacía, había una tensión subyacente, como si mi sola presencia la molestara. Por supuesto, eso me daba celos. ¿Cómo no iba a hacerlo? Veía a mi hermana recibir todo el amor y la atención que yo anhelaba de Jackie, y dolía. No es que no intentara ganarme su afecto, sí lo hice. Pero mis peticiones, ya fuera por algo tan simple como un vestido nuevo o un juguete, normalmente eran ignoradas o descartadas. A veces, en lugar de darme algo nuevo, me pasaba cosas usadas de mis primos y me decía que no necesitaba nada nuevo de todos modos y que debía dejar de malgastar dinero. Es difícil explicar cuánto duele ese tipo de favoritismo. No se trata solo de las cosas materiales. Es la distancia emocional, la forma en que Jackie parecía reservar toda su calidez y afecto para Lie, dejándome sentir como una extraña en mi propia familia. Y aunque amo a Lie con todo mi corazón, estaría mintiendo si dijera que no me duele ver a mi propia madre tratarla como si fuera su única hija. Cada año, cuando se acercaba el cumpleaños de Lie, era todo un acontecimiento, celebrado con un nivel de extravagancia que dejaba claro cuánto la adoraba Jackie.
Las fiestas estaban siempre llenas de decoraciones, regalos y una multitud de familiares y amigos. Había globos, pastel y toda una producción que mostraba cómo Jackie ponía el corazón en hacer de ese día algo especial. Era el tipo de cumpleaños que cualquier niño soñaría tener. En contraste, mis cumpleaños siempre parecían una ocurrencia tardía. Nunca se me permitió invitar amigos a una fiesta, ni una sola vez. Algunos años, la única celebración consistía en que Jackie pidiera una pizza, y eso era todo. Sin pastel, sin decoraciones, sin emoción, el día pasaba como cualquier otro. Recuerdo lo mucho que dolía ver la diferencia abismal entre la forma en que se celebraban los cumpleaños de Lie y cómo los míos apenas eran reconocidos. Se sentía como otro recordatorio de que yo no era tan importante para ella, que no merecía el mismo amor o esfuerzo. Cuando fui creciendo y empecé a señalar lo injusto que era eso, Jackie no intentó justificar su comportamiento o hacer las cosas bien. En cambio, me respondía de forma fría con frases como, ve y llora con tu papá, como si él tuviera la culpa de cómo ella me trataba. Decía cosas como todo esto es culpa de él, desviando la culpa de sí misma y echándosela a él. Como si su favoritismo tuviera algo que ver con las acciones de mi padre. Era su manera de evitar responsabilizarse, de negarse a reconocer el daño que me causaba. Mi papá, sin embargo, siempre trató de compensar en todo lo que pudo. Sabía cuánto significaban para mí los cumpleaños, lo especiales que deberían sentirse. Y nunca fallaba en ser el primero en llamarme para desearme un feliz cumpleaños justo a la medianoche. Me compraba regalos y hacía lo posible porque ese día se sintiera especial. Aunque no era lo mismo que tener una gran celebración, él también notaba lo diferente que Jackie me trataba respecto a Lie, y eso lo afectaba. Recuerdo un par de veces en que trató de hablar con Jackie sobre ello. No era una persona conflictiva. Solo quería entender por qué no podía tratar a ambas hijas con el mismo amor y cuidado. Pero esas conversaciones nunca terminaban bien. En lugar de escuchar, Jackie explotaba y se convertía en una pelea a gritos. Le decía que no opinara sobre cómo criaba a Lie porque estaba casada con el padre de Lie, no con él. Dejaba claro que, para ella, el hecho de que Mac fuera el padre de Lie le daba permiso para tratarla mejor. Era como si mi relación con mi papá automáticamente me descalificara de recibir el mismo nivel de amor o atención. Eso dolía más que cualquier cosa. Sentía que me estaban castigando por algo que ni siquiera era culpa mía. Cuando me fui a la universidad, se volvió aún más evidente lo poco que mi presencia importaba a Jackie. Si acaso, creo que sintió alivio al tenerme fuera de la casa. Lo noté en su actitud, como si se quitara un peso de encima. Rara vez me llamaba, y las visitas eran prácticamente inexistentes. Las pocas veces que supe de ella, se notaba que lo hacía por compromiso más que por un genuino interés en saber cómo estaba. Irónicamente, Mike, Lie y mi papá se esforzaban mucho más por mantenerse en contacto conmigo que Jackie. Me visitaban con frecuencia, se aseguraban de que me estuviera adaptando bien a la vida universitaria y de que no me sintiera sola. Era reconfortante, pero también dolía ver cuánto le importaba tan poco a mi propia madre. La falta de amor y atención de Jackie me dolía profundamente, pero traté de no pensar demasiado en ello. Seguía esperando que, con el tiempo, cualquier problema que tuviera conmigo y con mi papá desapareciera y que algún día pudiéramos tener una relación normal. Fue en mi último año de universidad que conocí a Ian, mi exnovio. Él y yo nos hicimos pareja rápidamente y, por un tiempo, todo fue genial. Era atento y me hacía sentir vista, algo que no solía experimentar con mi familia, especialmente con Jackie. Cuando me gradué de la universidad, fue un gran momento para mí. Mi papá, mi padrastro Mike, Lie e incluso Jackie vinieron a celebrar conmigo. Pero, para ser sincera, Mac tuvo que convencer a Jackie de venir. Sabía que no habría aparecido si no fuera por su insistencia. Aún así, significaba algo tenerlos a todos allí en un día tan importante. Ese día, Jackie conoció a Ian por primera vez, y para mi sorpresa, pareció casi cautivada por él. Al principio no le di mucha importancia, pero luego empezó a hacer comentarios raros, como que no podía creer que alguien tan guapo como Ian estuviera conmigo. La primera vez que lo dijo, traté de ignorarlo. Después de todo, ya me había acostumbrado a que Jackie hiciera comentarios hirientes que eran más crueles que bromas. O tal vez sí sabía lo que decía. No lo sé. En cualquier caso, lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que no valía la pena discutirlo. Pero luego lo volvió a hacer. Estábamos almorzando después de la ceremonia de graduación, justo ahí, frente a Ian y al resto de la familia, hizo otro comentario similar, insinuando que yo no era lo suficientemente atractiva para estar con él y bromeando con que quizás yo era como su obra de caridad. Esta vez no solo fue hiriente, fue francamente humillante, especialmente porque lo dijo frente a Ian. Sentí como la vergüenza me subía por el pecho, y no iba a dejarlo pasar otra vez. Así que me giré hacia ella tan calmadamente como pude y le dije que la forma en que hablaba sobre mí y sobre mi novio era espeluznante, y que yo era más que solo mi apariencia. Quería que entendiera lo inapropiado e incómodo que eran sus comentarios. No solo para mí, sino para todos en la mesa. Ian también se notaba incómodo por sus comentarios. Incluso mi papá, que normalmente evitaba confrontaciones con Jackie, estaba claramente molesto. Le lanzó unas cuantas miradas de advertencia, probablemente esperando que captara el mensaje y se detuviera antes de que la situación se saliera de control. Se notaba que no quería hacer un escándalo frente a Ian, pero estaba tan molesto como yo. Y no era solo un comentario sin pensar. Era otro ejemplo de cómo siempre encontraba formas de menospreciarme.
incluso en uno de los momentos más importantes de mi vida. Incluso en uno de los momentos más importantes de mi vida, Jackie encontraba la forma de hacerme sentir pequeña. Pero aparentemente, después de ese día de graduación, mi mamá y Ian se hicieron amigos en Facebook, lo cual me tomó por sorpresa. Ian me dijo que ella le había enviado una solicitud de amistad y me preguntó si estaba bien que la aceptara. No quería hacer un escándalo por algo así, así que le dije que era su decisión. Él la aceptó solo por cortesía, porque sabía, al igual que yo, que si no lo hacía y ella lo veía en persona después, lo usaría como excusa para incomodarlo frente a todos. Me pareció extraño que Jackie, quien apenas había mostrado interés en mi vida mientras estuve en la universidad, de pronto quisiera mantenerse conectada con mi novio por redes sociales. Durante los 3 años que Ian y yo estuvimos juntos, mi mamá mantuvo una relación educada, aunque distante, con él. Le escribía de vez en cuando, le dejaba comentarios en sus publicaciones o le mandaba mensajes breves. Nada abiertamente sospechoso, pero siempre había un aire de familiaridad entre ellos. Jackie jamás me dio ese tipo de atención, pero con Ian parecía mucho más interesada. Durante la relación, Ian incluso me mencionó 1 o 2 veces que sentía que mi mamá estaba celosa de mí y de mi vida. Comenzó a señalar todos los pequeños detalles. La forma en que Jackie actuaba conmigo, como si estuviera en una competencia constante. Ya sea con la forma en que me menospreciaba, su tendencia a minimizar mis logros o incluso su fijación extraña con mis relaciones. Al principio, me costaba aceptar la idea. Pensar que mi propia madre pudiera sentir celos de mí me parecía inverosímil. Siempre había atribuido su comportamiento a una hostilidad general o a asuntos no resueltos con mi padre. Pero Ian insistía. Desde su punto de vista, era claro. Me hacía notar cómo Jackie encontraba siempre la manera de hacerme sentir menos, como si le molestara verme feliz o exitosa. Cuanto más me lo señalaba, más empecé a notar los patrones yo misma. Ya no se trataba solo de una actitud fría o indiferente, sino de una rivalidad silenciosa que había pasado desapercibida durante años. Verlo desde esa perspectiva me cambió completamente. Después de darme cuenta de esto, empecé a ser más cautelosa con Jackie. Me volví más reservada con mis emociones cuando estaba con ella, evitando que sus comentarios me afectaran tanto. No sabía exactamente qué hacer con esa revelación, pero sí supe que ya no podía ver su comportamiento de la misma manera. Lo que antes interpretaba como indiferencia o frialdad, ahora parecía más bien un sentido retorcido de competencia. Y ese pensamiento fue lo que me empujó a alejarme emocionalmente aún más. Ian y yo terminamos después de 3 años. Nuestra ruptura fue bastante amistosa. Ambos sabíamos que, aunque nos queríamos, nuestras vidas estaban tomando rumbos distintos y era momento de seguir adelante. Prometimos mantenernos en contacto y seguir siendo amigos, pero como suele pasar, la vida nos absorbió. Yo me ocupé de mis propias cosas y él de las suyas. Al poco tiempo, perdimos contacto por completo y ese capítulo de mi vida se cerró tranquilamente. 2 años después conocí a Phil, y todo cambió. Él era, y sigue siendo, todo lo que siempre soñé en una pareja. Phil es amable, considerado y me hace sentir valorada de maneras que nunca había experimentado antes. Con él, todo parecía estar en su lugar. Hablábamos abiertamente de nuestros sueños y del futuro. Por primera vez, veía un camino real hacia la vida que siempre había deseado, una vida llena de amor, estabilidad, eventualmente, una familia. Estoy verdaderamente feliz con él, algo que no doy por sentado. Este año, supimos que estaba embarazada. No era algo que habíamos planeado exactamente para ese momento, pero tampoco fue una sorpresa indeseada. Siempre habíamos hablado de formar una familia, y aunque el momento no fue exactamente el esperado, la emoción fue completamente real. Estábamos emocionados y comenzamos a planificar esta nueva etapa en nuestras vidas. Lo primero que hicimos fue casarnos. Fue una ceremonia pequeña e íntima, solo con amigos y familiares cercanos. Lie, por supuesto, fue mi dama de honor. Tenerla a mi lado ese día significó el mundo para mí. Jackie, mi madre, asistió al evento, pero durante toda la ceremonia pude sentir su desaprobación, aunque no entendía del todo por qué. Se la notaba frustrada, como si algo en todo el evento le molestara profundamente. Más tarde, cuando tuvimos un momento a solas, finalmente dejó salir sus verdaderos sentimientos. Me dijo, de forma bastante directa, que nunca quiso que me casara con alguien como Phil. En su mente, estaba cometiendo un error al estar con él. Luego confesó que en realidad había esperado que volviera con Ian, mi exnovio. No pude evitar reírme cuando lo dijo. La sugerencia me pareció absurda, completamente desconectada de la realidad de mi vida actual. Pensé que tal vez había bebido un poco de más durante la boda y simplemente estaba diciendo tonterías. La idea de que siguiera aferrada a mi ex mientras yo había encontrado la felicidad con Phil me parecía casi cómica. Intenté ignorar sus comentarios, como había aprendido a hacer durante tantos años. Pero en el fondo, me molestaba que incluso en uno de los días más felices de mi vida, mi boda, Jackie no pudiera simplemente alegrarse por mí. En lugar de eso, encontró la forma de criticarme y hacerme sentir que no estaba a la altura de sus expectativas. Después de que Phil y yo nos casamos, decidimos esperar hasta después de la boda para anunciar la gran noticia: estaba embarazada. Ambos sentimos que era lo correcto compartir esta noticia solo después del casamiento, para que nadie pudiera cuestionarnos o decir que lo hicimos al revés. Mi papá, Lie y Mac estaban encantados cuando se los dijimos.
Estaban genuinamente felices por mí, y su alegría hizo que ese momento fuera aún más especial. Pero como era de esperarse, Jackie, mi madre, no pudo evitar lanzar su propia marca de negatividad, como si no pudiera dejar que tuviera ese momento de felicidad sin empañarlo con algún comentario desagradable. Comenzó cuestionándome si realmente estaba segura de tener un hijo, haciendo observaciones como que podía arrepentirme de meterme en la maternidad tan pronto, sin antes disfrutar unos años de casada con Phil. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Se sentía como si estuviera proyectando sus propios arrepentimientos o traumas no resueltos sobre mí. No podía creer que incluso en este momento tan alegre, no pudiera simplemente apoyarme sin intentar que dudara de mí misma. Pero esta vez, no dejé que sus palabras pasaran de largo. Me estaba convirtiendo en madre, y solo la idea de que intentara menospreciar o ensombrecer mi felicidad, y peor aún, que intentara hacer lo mismo con mi hijo, me hizo plantarme como nunca antes. Le recordé con calma que yo no era ella y que nunca me arrepentiría de tener un hijo con el hombre que amo. Le dejé claro que, sin importar el momento en que pasara, no tenía dudas sobre ser madre. Durante mucho tiempo, había permitido que me pisoteara, que criticara mis decisiones, que me hiciera sentir pequeña. Pero esta vez era diferente. No iba a permitir que me manipulara o que socavara mi vida, especialmente cuando se trataba de mi familia. Y fue entonces cuando Jackie mostró sus verdaderos sentimientos. Dijo que no podía creer que yo, la hija a la que siempre trató como segunda opción, fuera la primera en embarazarse y en darle a la familia su primer nieto, que siempre había esperado que Lie ganara. Como si eso no fuera suficiente, luego justificó que simplemente no estaba lista para ser abuela tan pronto y me acusó de arruinar su reputación y su círculo social al tener un bebé tan poco tiempo después de casarme. Escucharla decir eso fue como una bofetada. No solo me insultó de frente, sino que convirtió mi embarazo, mi alegría, en un inconveniente para su imagen. Fue una muestra de egoísmo tan extrema, que incluso viniendo de Jackie, me dejó pasmada. No le importaba mi bienestar, ni el del bebé. Solo le importaba cómo se vería frente a sus amigas. En ese momento, ya había tenido suficiente. Le dije con firmeza que si eso era lo que realmente sentía, entonces no tendría ningún rol en la vida de mi hijo. Le dije que si su reputación era más importante que ser una madre y abuela presente y solidaria, entonces quedaba oficialmente fuera de nuestras vidas, y que yo cortaría todo contacto con ella. La conversación se volvió rápidamente una discusión, con las emociones al límite por ambas partes, pero terminé pidiéndole que se fuera. Desde entonces, Jackie no ha parado de mandarme mensajes tratando de hacerme sentir culpable, diciéndome que debería disculparme con ella por mi arrebato. Asegura que solo estaba siendo honesta sobre cómo se sentía, y ha dicho que mis hormonas del embarazo me han hecho demasiado sensible. Según ella, como madre, tiene todo el derecho a opinar sobre mi matrimonio y embarazo. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Al final, Jackie no tuvo más opción que dar marcha atrás. Aparentemente, Lie y Mac la enfrentaron y la llamaron insensible por cómo me había tratado. Le pidieron que dejara pasar el tema y que respetara mi embarazo. Parece que, por primera vez, Jackie se dio cuenta de que yo iba en serio al decir que iba a cortar la relación con ella, y entendió que no iba a tolerar más su toxicidad, especialmente cuando se trataba de mi hijo. Me ofreció una disculpa a regañadientes, prometiendo no volver a ser tan negativa sobre mi embarazo ni sobre mi matrimonio. Aunque no me convenció del todo, acepté su disculpa por respeto a Lie, que había puesto mucho esfuerzo en tratar de mantener algo de paz familiar. Aún así, mantenía cierta distancia emocional, sabiendo que las palabras de Jackie muchas veces no se traducían en cambios reales de comportamiento. Actualización 2. Pues prepárense, porque tengo una actualización que jamás habría imaginado. Hace 3 días, Lie me organizó un hermoso baby shower. Todo fue perfecto, tal como lo había soñado. Jackie, por supuesto, estaba presente, aunque se la notaba inusualmente nerviosa ese día. Noté que miraba la puerta constantemente, como si estuviera esperando que llegara alguien. Luego, cuando sonó el timbre, todo cambió. Jackie prácticamente saltó del sofá y anunció ante todos que tenía una sorpresa. No tenía idea de qué esperar. Pensé que podría ser un regalo especial o un invitado inesperado, pero jamás habría predicho lo que vino después. Para mi completa sorpresa, era Ian, mi exnovio. Lucía incómodo, completamente fuera de lugar, mientras mi madre lo arrastraba al salón como si fuera parte de un espectáculo ridículo. Yo estaba completamente confundida. Era mi baby shower, mi día especial, y sin embargo, ahí estaba mi ex parado frente a mí. Jackie se adelantó y anunció con entusiasmo que había estado hablando con Ian durante semanas y que finalmente lo había convencido de venir para darme una segunda oportunidad. Luego me miró directamente y me dijo que sabía que yo estaba conformándome con menos al estar con Phil, pero que ya no tenía que preocuparme más, porque Ian había venido por mí. Mis invitados estaban horrorizados. Miraban entre sí con expresiones de shock mientras yo no podía entender qué demonios estaba pasando. Fue entonces cuando Ian, avergonzado y con expresión apenada, empezó a hablar. Primero, me pidió disculpas por interrumpir el baby shower y me dijo que nunca había querido estar allí. Eso solo aumentó la confusión. Luego explicó que Jackie lo había estado acosando por Facebook, mandándole mensajes sin parar, pidiéndole que viniera a declarar su amor eterno por mí. Le dijo que yo estaba arruinando mi vida al tener un bebé con Phil y que ella lo necesitaba para rescatarme. Ian explicó que no tenía ninguna intención de volver conmigo, pero sintió que debía venir a decirme cara a cara lo enfermo que había sido el comportamiento de mi madre a mis espaldas. Él estaba allí para exponer lo manipuladora que había sido.
mientras hablaba, podía sentir cómo aumentaba la tensión en la sala. Todos miraban a Jackie, cuya cara se había puesto roja como un tomate de la vergüenza. Claramente, nunca pensó que él diría la verdad en voz alta. Ian se volvió hacia Jackie y con voz firme le dijo que tenía que dejar de escribirle, que debía seguir con su vida y que no tenía derecho a arruinar mi baby shower. Pude ver la furia y la humillación en el rostro de mi madre, pero por una vez no tuvo respuesta, no supo cómo defenderse. Ian remató diciéndole que siempre había notado su envidia hacia mí, y que estaba decepcionado de ver que no había cambiado ni un poco con los años. Después de terminar, Ian se volvió hacia mí y volvió a pedirme disculpas. Me dijo que lamentaba mucho el momento tan incómodo, pero que creía necesario contarme la verdad sobre Jackie. Antes de irse, me entregó un pequeño regalo para el bebé, lo cual fue un gesto realmente dulce de su parte. A pesar de lo extraño de la situación, le agradecí que viniera y tuviera el coraje de hablar. De no haber sido por él, nunca habría creído que mi propia madre era capaz de algo así. Después de que Ian se fue, la sala se quedó en un silencio incómodo. Todos los ojos estaban puestos en mi madre, que parecía querer desaparecer. Estaba al borde de las lágrimas, superada por la humillación. No podía creer lo que acababa de pasar. Mi propia madre había intentado sabotear mi felicidad de la forma más retorcida posible. Ese momento lo confirmó todo. Jackie no era solo una madre difícil o una crítica constante. Era alguien que activamente intentaba sabotearme, impulsada por su propia inseguridad y celos. Desde entonces, tanto Lie como yo hemos cortado todo contacto con Jackie. El resto de la familia, que también estuvo presente en el baby shower, se ha enterado de todo y nadie quiere saber nada de ella. Mi padre incluso le ha advertido a Jackie que se mantenga lo más lejos posible de mí. Aún no puedo comprender hasta qué punto mi madre ha sido capaz de llegar para intentar arruinar mi vida. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Y para todos los que preguntaban, nuestro bebé nació sano y está muy bien. Bill y yo estamos genial. Lie, mi papá y Mac nos han visitado varias veces, y todos nos reunimos regularmente. Ninguno de nosotros tiene contacto con Jackie. Mac está actualmente separado de ella. Resulta que, después de enterarse de todo lo que había pasado y confrontarla al respecto, Jackie se negó a disculparse con ninguno de nosotros e intentó justificar su comportamiento. Finalmente, Mac se dio cuenta de que si ella era capaz de tratarme, a su propia hija, de una manera tan horrible, entonces no había garantía alguna de que no hiciera lo mismo con él o con cualquier otra persona a la que supuestamente dijera querer. Su egoísmo no tiene límites, y él entendió que estaba mejor sin ella. Desde que dejamos de tener contacto con Jackie, la paz que ha traído a nuestras vidas es inmensa. He estado enfocada en criar a mi hijo con amor y cuidado, con el apoyo constante de Phil, mi papá, Lie y Mac. A veces todavía me cuesta aceptar lo lejos que llegó mi propia madre para tratar de destruir lo que para mí era un momento de felicidad pura. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que alejarme de ella fue lo mejor que pude haber hecho por mí y por mi familia. No sé si Jackie algún día se arrepentirá genuinamente de sus acciones. Lo dudo. Pero eso ya no me importa. Ahora tengo algo mucho más importante en lo que concentrarme, el bienestar de mi hijo y la vida que estoy construyendo con Phil. Gracias a todos los que me apoyaron durante todo esto. No saben lo mucho que significó para mí leer palabras de aliento de personas que entendían por lo que estaba pasando.